Me presento, mi nombre es Andrés Uvalle y vamos a hablar sobre las técnicas anestésicas del maxilar inferior. Primero, pues hay que saber, darnos una idea sobre lo que es esta anestesia. La anestesia se considera una supresión reversible de la sensibilidad. Podemos considerar tanto la dolorosa, táctil y propioreceptiva en un área, en este caso circunscrita del organismo. Esto, pues, con una característica muy importante, que en esta característica es que no existe, pues, una pérdida de la conciencia. Estas técnicas tronculares que vamos a ver del maxilar inferior, existen también algunas técnicas infiltrativas consideradas complementarias. Se les llama anestesias infiltrativas terminales. Estas también consideradas o llamadas secundarias, es decir, que podemos implementarlas al momento de una anestesia infiltrativa troncular. Estas son la papilar, la superióstica, la supraperióstica, la intraligamentosa, la intrapulpar, la transeptal o intraósea. En la técnica anestésica o anestesia infiltrativa troncular o regional, esta pues va a actuar a nivel del tronco sensitivo o ramas secundarias. Las que vamos a ver ahora son las del maxilar inferior. Estas que vamos a ver son las del dentario inferior o nervio alveolar inferior, las del nervio mentoniano, las del lingual y las del bucal. Antes de hacer de implementar una técnica anestésica, vamos a tomar en cuenta varios pasos antes de hacerlo, antes de inyectarlo. Primero, pues hay que tomar en cuenta todo el procedimiento, todo el protocolo que vamos a llevar a cabo y visualizar ese material que vayamos a ocupar o que sea necesario para nosotros al momento de esta práctica. También pues la colocación y posición correcta tanto del paciente como del profesional. Esto es importante ya que vamos a tener una buena visualización nosotros al tener una buena posición, una buena colocación, y vamos a tener esos puntos de apoyo para poder verlo. También la asepsia y antisepsia, secar la zona para poder tener una buena actuación del anestésico tópico, y pues vamos a implementarlo de 1 a 2 minutos. Entrando ya a lo que son las técnicas anestésicas, en este caso del bloqueo del nervio alveolar inferior, este es el primero que vamos a ver. Este nervio alveolar inferior, también conocido como dentario inferior, es el más empleado con frecuencia en odontología. Sin embargo, como desventaja tiene que, una de sus desventajas, eh, sobre todo en el paciente, es que puede autolesionarse, ya que es una gran área en el cual va a actuar la anestesia. Los nervios anestesiados son, pues en sí, el nervio alveolar inferior, también el nervio incisivo, el nervio mentoniano y el nervio lingual a menudo. Este nervio alveolar inferior es este que vemos aquí, entrando por el agujero dentario, por la espina de Spix, y se anestesia también el nervio incisivo mentoniano, ya que pues son ramas de este nervio alveolar inferior, como podemos verlo aquí, el nervio alveolar inferior, el cual, llegando a premolares al agujero mentoniano, se divide este mismo en nervio mentoniano y en el nervio incisivo. Bueno, bloqueo del nervio alveolar inferior podemos hacerlo de dos maneras. De manera directa, que es aquella en la cual vamos a buscar primero la anestesia del nervio alveolar inferior y pues luego la del nervio lingual. En este caso, pues también vamos a buscar la anestesia del nervio lingual, y pues vamos a hacer movimientos
para buscar la anestesia de este nervio. La de manera indirecta, pues aquella que va a trabajar en el mismo, vamos a hacer la anestesia en ese mismo cuadrante. Vamos a ubicar el cárpula en ese mismo cuadrante en donde vamos a anestesiar y vamos a buscar primero, en este caso, pues el bloqueo del nervio lingual, y después vamos a hacer un movimiento para buscar el punto de punción sobre la espina Spix cerca para poder anestesiar el nervio alveolar inferior. En la técnica directa se le llama directa porque vamos a anestesiar primero el nervio alveolar inferior o dentario inferior y después pues vamos a buscar el bloqueo del nervio lingual. Buscando también si necesitamos el bloqueo del nervio, la anestesia del nervio bucal, pues este nervio bucal podemos ubicarlo hacia el borde anterior, pasa por el borde anterior de la rama ascendente de la mandíbula hacia su cara externa. Entonces la punción sería, pues ya palpando dentro de la cavidad oral, sería por este lado de la rama ascendente de la mandíbula, más o menos por esta área. Los puntos de referencia que vamos a tomar en cuenta para esta ocasión va a ser la escotadura coronoidea, el borde anterior de la rama ascendente. Esta escotadura coronoidea, que es esta de aquí, es la mayor concavidad del borde anterior de la rama de la mandíbula. Vamos a ubicar también pues el borde anterior de la mandíbula, de la rama de la mandíbula, y el rafe pterigomandibular, que está aquí en vertical. Y también vamos a ubicar en esta ocasión el plano oclusal de las piezas dentarias posteriores de la mandíbula, es decir, sobre el plano oclusal de los molares. Este plano oclusal pues obviamente va a ser diferente, va a variar entre las personas. Por ejemplo, en un paciente adulto va a ser aproximadamente, vamos a ubicarnos a 1 centímetro del plano oclusal. En un paciente ya edéntulo, si es que no presenta piezas dentarias, el paciente, el plano oclusal va a ser aproximadamente a los 2 centímetros. Y en caso de que sea pues un paciente infantil, va a ser a nivel del mismo plano oclusal. En esta técnica pues hay que tomar en cuenta también que la aguja al inyectar, al hacer la punción, la aguja debe penetrar un poco más de la mitad y pues vamos a buscar también el contacto con el hueso. Esto pues de manera, vamos a hacerlo lenta, ya que si se hace enérgicamente, es decir, con fuerza y rápido, pues vamos a causar dolor en el paciente. Y el extremo de la aguja pues es importante que contacte con el hueso, ya que pues puede, de no hacerlo, pues podemos encontrarnos con la glándula parótida y aproximarnos pues al nervio facial y de hacerlo pues podemos producir una parálisis transitoria del nervio facial. En esta técnica pues vamos a usar una aguja larga. El lugar de la inyección será por encima de 1 centímetro del plano oclusal. Ya mencionamos también aproximadamente 2 si es en paciente déntulo, o a nivel del mismo plano si es en un paciente infantil. Vamos a ubicar también el centro del trígono retromolar. El punto de entrada de la aguja pues será a 3/4 de la distancia anteroposterior desde la escotadura coronoidea hasta la zona más profunda del rafe pterigomandibular. Aquí se puede ver, podemos ubicarnos, por ejemplo, si es a 1 centímetro por encima del plano oclusal, podemos ubicar la mitad de nuestra uña, de nuestro dedo. Podemos dividirlo en 4/4 y donde va a ser el punto de punción será a los 3/4, es decir, en esta área, en este punto azul. De aquí sobre la línea amarilla vamos a hacer la punción, y pues antes de inyectar vamos a aspirar. Si la aspiración pues es negativa, podemos continuar e inyectar aproximadamente 1.5
de la solución anestésica. Una vez que ya realizamos la infiltración en ese foramen de Spix, pues vamos a retirar un poco, entre 0.5 a 1 centímetro de la aguja, y vamos a ubicarnos para poder depositar la otra parte del anestésico para poder anestesiar el nervio lingual. Ya pasando al bloqueo del nervio mentoniano, este bloqueo pues es un ramo terminal del nervio alveolar inferior, este nervio mentoniano, y va a proporcionar la inervación sensorial a los tejidos blandos bucales anteriores al agujero y a los tejidos del labio inferior y del mentón del lado de la inyección. Depende si trabajemos en derecho o del lado izquierdo. Vamos a anestesiar el nervio mentoniano, ramo terminal del nervio alveolar inferior. Por aquí, a nivel del agujero mentoniano, a nivel de los premolares. Ahorita vamos a verlo como quiera. Vamos a anestesiar las áreas como la mucosa bucal anterior al agujero mentoniano, alrededor del primero, segundo premolar, y hasta la línea media, y también la piel del lado inferior y del mentón. En este bloqueo pues se recomienda o se indica cuando se precisa anestesiar esos tejidos blandos bucales en la mandíbula, pues en este caso en la parte anterior del orificio mentoniano, para realizar algunos procedimientos. Aquí ponemos algunos ejemplos como biopsias de tejidos blandos y pues suturas. Claro que existen también otros procedimientos en los cuales pues trabajemos en esos tejidos en la parte anterior. Como puntos de referencia podemos hacerlo tanto de manera táctil como nosotros ubicarlo. Es decir, podemos ubicar anatómicamente, aquí como en la imagen, que suele hallarse entre los ápices de los premolares inferiores y el pliegue mucobucal a fondo de vestíbulo. En este caso pues no se ve, pero aquí se ve a nivel de los ápices de los premolares inferiores. Y pues se dice que un poco más hacia el segundo premolar. La otra manera que es un poco a veces difícil de ubicarlo es desplazando el dedo por esa área, y pues si se nota si se nota pues alguna depresión, una estructura irregular y algo cóncava, pues sería el agujero mentoniano. En este caso, pues se recomienda usar una aguja corta. La profundidad sería aproximadamente de 10 milímetros. La aguja pues tiene que ser en dirección contraria a la dirección del conducto, como se puede ver aquí. Y con el dedo índice izquierdo pues vamos a traccionar el labio inferior y los tejidos blandos. Así pues nosotros vamos a ubicarnos bien en donde vamos a hacer la punción, y pues vamos a mejorar por ende la visibilidad de nosotros. El anestésico aproximadamente se dice que de 0.6 a 0.8 de esta solución anestésica, y vamos a esperar aproximadamente de 2 a 3 minutos para poder comenzar el tratamiento dental y pues dejar que efectúe la anestesia. Bueno, pues esto sería todo y muchas gracias.